abdominal vemos que hay diferentes tipos de hernias. Definiendo esta como el defecto a nivel de la pared, el cual permite la salida de contenido abdominal en un saco cubierto por piel. Las hernias son estos defectos que normalmente son orificios naturales debilitados. Podemos tener hernias epigástricas, hernias umbilicales, en la línea media, lateralmente la hernia de Spiegel, en la línea de Spiegel por debajo de la línea umbilical, y a nivel inguinal, la hernia inguinal que puede ser tanto indirecta, directa como crural. Cuando este defecto se da a través de una incisión por una cirugía previa, se llama hernia incisional o eventración. ¿Ok? 75-80% de estos casos corresponden a la hernia inguinal. En su gran mayoría, entonces estas hernias de pared abdominal son las inguinales. Y las inguinales pueden ser directas, cuando están por dentro de los vasos epigástricos, e indirectas, cuando están por fuera de los vasos epigástricos. ¿Ok? Estas hernias inguinales tienen una distribución bimodal. Pueden aparecer en el recién nacido como consecuencia de la persistencia de la permeabilidad del conducto peritoneo vaginal, el cual permite, ¿no?, la aparición de estas hernias en los lactantes, en los neonatos. Y ya en la vida adulta, en la década de los 40 años, debido a defectos en la pared por esfuerzos físicos, etc., ¿no? Esos son los dos grandes picos, ¿no? Al nacimiento y en el adulto. Podemos dividir esto en diferentes clasificaciones. Doctor, disculpe que lo corte. Disculpe que lo corte, doctor. Lo que pasa es que en el PPT se ha quedado en la primera diapositiva, ¿no? ¿Ahí se ve? No está como pantalla completa. ¿Ahí se ve? Solo está como... Ahora sí, ahora sí. Ahora sí se ve. Ya. Anteriormente estaba solo en la primera diapositiva, no habíamos... Ya, esa es la primera. Ahí escucharon todo, ¿no? Ok. Siguió claro. esta y esta de acá, donde hablamos que la hernia inguinal tiene una distribución bimodal, tanto en el recién nacido como en la persona adulta. Y hablábamos ahora de lo que es la clasificación de las hernias inguinales. Una de las clasificaciones más usadas es la de Nyhus, la cual podemos dividir esta en tipos 1, 2, 3 y 4. La hernia tipo 1 es una hernia indirecta con un anillo profundo normal, y eso es típico en los lactantes y los niños y adultos jóvenes. La tipo 2, la hernia indirecta con un anillo profundo, algo crecido, sin impacto del piso posterior inguinal. La tipo 3 se divide a su vez en A, B y C. La A es la hernia directa, aquella que afecta el piso medio del conducto inguinal, la fosita media, y está, como dijimos, por dentro de los vasos epigástricos. La tipo 3B es la hernia en pantalón, que tiene una afectación del orificio profundo, el cual está dilatado, pero este efecto también afecta a la pared posterior. Entonces hay dos sacos, uno directo y uno indirecto. Por eso le llaman hernia en pantalón. Y finalmente, la tipo C es la hernia crural. Hay un saco a nivel del conducto crural, por donde salen los vasos femorales, ¿no?, por debajo del ligamento inguinal. Y finalmente, la tipo 4 es aquella que describe la recurrencia, la aparición de estas hernias nuevamente después de una cirugía, ¿no? Y pueden ser a su vez A, B y C. Ya hemos hablado un poco, en resumen, de lo que es una hernia, los tipos, las clasificaciones, pero para comprender un poco más esto, vamos a ver la anatomía de la región inguinal tanto por la parte anterior como por la parte posterior. La anatomía anterior es la que típicamente ustedes han visto en el curso de anatomía, ¿no? Y que hay muchas técnicas incisionales que abordan por la región anterior, pero hay técnicas quirúrgicas también incisionales que abordan la región posterior, y también la laparoscopía que aborda esto por la región posterior. Por lo tanto, es necesario hacer un repaso de esta anatomía. Empecemos con la región anterior.
En esta región, luego de disecada la piel, vemos el conducto inguinal y su anillo inguinal superficial, que deja salir el cordón espermático, en este caso el varón, y nos muestra la pared anterior del conducto inguinal. Está dada por la aponeurosis de este primer músculo que aparece acá, que es el oblicuo mayor. Si nosotros disecamos esta aponeurosis, por debajo del oblicuo mayor estará el oblicuo menor. Y si disecamos el oblicuo menor, por debajo de él estará el músculo transverso. A este nivel ya vemos el orificio inguinal profundo, por donde sale el cordón espermático, como vemos acá, y como vemos acá también está el límite de las hernias inguinales. ¿Cuál dijimos que era? Los vasos epigástricos. Por fuera serán indirectas y por dentro serán directas. Otra imagen donde hace un corte transversal y nos deja ver las diferentes capas por esta región anterior. Primero el oblicuo mayor, segundo el oblicuo menor, tercero el transverso. Y por profundo ello, la fascia transversalis. Y más profundo, el peritoneo parietal. ¿Ok? En esta otra visión, vemos a través de una incisión anterior cómo se verían las diferentes hernias. Por ejemplo, hemos abierto todas las capas que hemos revisado en la anatomía anterior, en las diapositivas previas, y vemos los vasos epigástricos inferiores, acá este que está en rojo y azul. Lo que está por fuera, este saquito que está por fuera de los vasos será una hernia, o representará una hernia indirecta. Y estos sacos que están por dentro de los vasos representarán una hernia directa. Ok, ¿hasta ahí hay preguntas? Muy bien, eso es lo que normalmente ustedes ven en anatomía. Ahora vamos a ver un poco de la región posterior, que también la pueden haber repasado en su curso de anatomía. Esta es una vista posterior, una vista en la cual en el lado derecho tenemos adosado nuestro peritoneo parietal, tapizando todo lo que es la pared abdominal por su cara posterior. Y en el lado izquierdo hemos disecado ese peritoneo parietal y vemos la fascia transversales y todos los elementos que quedan hacia adelante. Y esto es lo que hacen las técnicas posteriores, ya sea de manera incisional o de manera laparoscópica. Entrar en ese espacio que se hace de virtual, ¿no? Acá en el lado derecho es un espacio virtual porque no está patente, pero cuando lo disecamos, generamos un espacio real. Y ese espacio real se llama espacio de Bogros, en el cual permite la disección y tratamiento quirúrgico de las hernias inguinales. Se llama espacio de Bogros, ¿ya? Y en él vamos a identificar estructuras como la arteria epigástrica inferior, el conducto deferente, los vasos espermáticos, el orificio profundo del conducto inguinal. Vamos a ver la fosa media del conducto inguinal. Vamos a ver el orificio crural. Podemos ver la vejiga, ¿no? Todas esas estructuras se pueden observar en la disección del espacio de Bogros. ¿Preguntas hasta ahí? Ok, seguimos. Este es un acercamiento de este mismo espacio en el cual vamos a ver el orificio interno del conducto inguinal, orificio profundo. Y acá están los vasos gonadales o espermáticos en el varón, el conducto deferente, la arteria epigástrica inferior, los vasos ilíacos, acá, y vamos a ver que se generan una serie de triángulos importantes. Por ejemplo, este de acá, entre el conducto deferente, los vasos espermáticos o gonadales y el repliegue peritoneal en su base, genera el triángulo de Dunn. O es un triángulo de peligro, ¿por qué? Porque están ahí los vasos ilíacos. No podemos hacer
una fijación de la malla que se usa para reparar la hernia. ¿Por qué? Porque podemos lesionar los vasos a ese nivel. Por fuera de los vasos espermáticos o gonadales, y por otro lado del triángulo, el ligamento inguinal y el repliegue peritoneal en su base, se genera el triángulo del dolor. Por acá cruzan una serie de nervios, por lo cual fijar la malla a este nivel generaría un dolor neuropático, persistente, crónico, después de la cirugía llamado meralgia. ¿Okay? Esta es una vista laparoscópica de esta región posterior, ¿no? Donde vemos la vejiga, donde vemos el conducto deferente, los vasos espermáticos, el triángulo de Dunn, el triángulo del dolor. Es una vista a través de la cavidad abdominal con una cámara de laparoscopía. Lo mismo, una vista posterior, nuevamente los vasos epigástricos inferiores, los vasos gonadales, el conducto deferente, el orificio profundo, el conducto inguinal, ¿no? La vejiga. Y acá nos permite esquematizar lo que estábamos hablando en antes. Si lo de azul representa el ligamento inguinal y vemos hacia arriba, la arteria epigástrica inferior, por fuera sería el lugar de presentación ¿de quién? De las hernias inguinales indirectas. Por dentro, el lugar de presentación de las hernias inguinales directas. Y hacia abajo vemos los dos triángulos que describimos. El del dolor entre el ligamento inguinal y los vasos gonadales. Y entre los vasos gonadales y el conducto deferente, el triángulo de Dunn. El triángulo de peligro porque están los vasos ilíacos. Y por fin, entre el ligamento inguinal y mi conducto deferente está el orificio de los vasos femorales, por donde ocurre la hernia femoral o crural. Muy bien, esta diapositiva esquematiza puntos importantes en esta anatomía posterior de la región inguinal. Miren acá, vemos un gran defecto en la pared posterior por dentro de los vasos epigástricos inferiores. Por lo tanto, será una hernia inguinal directa. Una hernia inguinal directa. Muy bien. ¿Hasta ahí tenemos preguntas? Ustedes han tenido temprano su clase, ¿no? ¿Están ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Se me fue. ¿Están viendo la diapositiva? No, doctor. No. A ver, Ese no le salió. ¿Te salió? ¿Ahí? Ahora sí, doctor. ¿Ahora sí? Sí, ya se puede. Ok, ¿preguntas hasta ahí? Ya, finalmente, después de este repaso, vamos a ver que las hernioplastías inguinales actualmente presentan principios que deben ser sin tensión y con el uso de malla, prótesis. ¿Qué quiere decir eso? Que anteriormente nosotros teníamos técnicas quirúrgicas como la técnica de Bassini, la técnica de McVeigh, donde se afrontaban estructuras que estaban en diferentes planos anatómicos, con el fin de cerrar los defectos. Pero estas técnicas utilizaban tensión y finalmente iban a una recidiva, iban a que nuevamente se presente la hernia. Por lo tanto, ahora se usan técnicas sin tensión, reduciendo los sacos herniarios y colocando mallas, ¿no? Para esto tenemos cirugías tanto incisionales con cortes como laparoscópicas o mínimamente invasivas. Las incisionales hacen abordajes anteriores
¿no? Como la Liechtenstein, y abordajes posteriores, viendo la anatomía posterior que hemos descrito anteriormente. Y estas son la Nyhus, la Wanz y la Stopp. Nuestras técnicas laparoscópicas, la TEP y la TAP, hacen abordajes posteriores. De ahí la importancia de repasar esta anatomía, ¿no? Esta es una imagen donde vemos un abordaje anterior, estamos ingresando por la piel, se diseca la hernia, se reduce y se pone una malla, ¿no? Esa es la técnica de Liechtenstein. Actualmente se hacen con más frecuencia los abordajes laparoscópicos, que permiten brindar al paciente las bondades de la laparoscopía, que son un menor dolor posoperatorio, una más rápida reincorporación a sus actividades cotidianas, ya sea trabajo, estudios, deportes, etc. Y la ventaja de mínimas incisiones también, que pueden dar hasta un efecto estético cuando son personas que así lo desean, ¿no? Porque no van a tener incisiones grandes. En el caso de la laparoscopía para hernias tenemos dos tipos de abordaje, el TEP y el TAP. El TEP utiliza una disección preperitoneal. ¿Qué quiere decir eso? Como vemos acá en el esquema, si este es el exterior y este el interior abdominal, la disección preperitoneal no ingresa a cavidad, se queda en el espacio preperitoneal, por debajo de los músculos y por delante del peritoneo. Y por ahí se trabaja y se repara la hernia y se coloca la malla. En cambio, en el abordaje TAP, sí se trabaja en el espacio abdominal, intraabdominal, y a través de ese espacio intraabdominal se diseca el peritoneo y se ingresa al espacio de Bogros que estábamos conversando en antes, ¿no? Se trabaja el espacio de Bogros a través de la cavidad abdominal y la disección del peritoneo. En el anterior, en el TEP, se ingresa en el espacio periperitoneal y ahí se aborda el Bogros. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Seguimos. Este es un esquema del abordaje TEP. Miren cómo ingresa el trocar acá. Esta es la cavidad abdominal. No se ingresa a la cavidad, se queda en el espacio preperitoneal y por ahí se trabaja, haciendo un espacio con un gas que se llama CO2, ¿no? Que da un ambiente estéril, que da un espacio necesario para trabajar la disección y que tiene muy poca combustión y que nos permite trabajar con electrocauterios, monopolares, bipolares o con otro tipo de selladores vasculares tipo Liassure, armónico, sin combustión, sin chispa, ¿no? Ok, vamos a pasar al video. ¿Preguntas hasta ahí? Doctor, Por una consulta. Usted menciona que en el abordaje laparoscópico hay el TEP y el TAP. Ya ha mencionado cómo funcionan, pero en base a su experiencia, ¿cuál es mejor o cuál se usa para cada situación en forma comparativa? En base no solamente a la experiencia mía, porque la cirugía no se hace en base de experiencia de expertos, ¿no? El grado de evidencia de esto es poco, ¿no? La cirugía y la medicina se hace en base a evidencias, y la cirugía laparoscópica ha llegado para quedarse. Inclusive en otros países todavía no llega el Perú de la robótica, ¿no? Si el procedimiento se puede hacer por laparoscopía, se hace, y casi todos los procedimientos se hacen por laparoscopía ahora, dando las bondades de la laparoscopía, que nuevamente las repito, menor dolor posoperatorio, más rápida reincorporación y menores incisiones. Y eso genera, en el caso de algunas cirugías contaminadas, que no es el caso de la hernioplastia inguinal programada, menor posibilidad de infección de herida operatoria también, ¿no? Se puede trabajar, por ejemplo, peritonitis, ¿no? Por laparoscopía. En el caso de las hernias, para responder a tu pregunta, cualquier hernia se puede hacer por laparoscopía con más o menos dificultad. Yo te diría que de repente en hernias inguinoescrotales gigantes se podría decir que es mejor el abordaje abierto porque hay hernias gigantes, ¿no? Te hablo de sacos de 40 centímetros metidos en el escroto, que va a haber dificultades para trabajarlo de manera laparoscópica y también dificultades para trabajarlo de manera incisional o abierta, porque son defectos descomunales, ¿no? Pero en el grueso
en la gran cantidad de pacientes, ¿no? La laparoscopía es el abordaje de elección, por las bondades que ofrece. ¿Ok? Doctor, tengo una consulta. Dígame. En el caso en el que use la técnica Liechtenstein, ese abordaje anterior, y haya una recidiva, ¿necesariamente tengo que intentar un abordaje posterior o puedo volver a intentar un abordaje anterior? Mira, si tenemos una recidiva, tenemos que ver y planear nuestra cirugía. Tú has dicho, ¿no? Si es un abordaje anterior el primero, ese espacio anterior, ¿cómo va a estar? Va a estar trabajado, fibrosado, retraído y con una malla, y probablemente esté fuera de lugar. Entonces, ¿dónde crees que va a ser más fácil trabajar? ¿Ahí o en un espacio posterior que está virgen? Posterior, pero, o sea, ya no se puede reparar para nada del anterior. Pero ¿para qué vas a reparar el anterior si por atrás lo vas a reparar? Claro, claro, claro. Tú vas a trabajar la hernia por la parte posterior y la vas a reparar. No quiere decir que tenga que entrar por los dos lados. El abordaje anterior, en este caso, está, como te digo, trabajado, con adherencias, con suturas, con una malla que no sabemos si está en su posición, retraída, corrugada, etc. No funcionó. Vamos a trabajarlo por un espacio que esté virgen, que no tenga invasión, que es el posterior, donde vamos a reducir el saco herniario y vamos a dar el tratamiento. Y no vamos a ahorrar de trabajar en un espacio que no da las comodidades para hacerlo. Tú puedes reparar esa hernia recidiva sin entrar al espacio anterior. Ya te olvidas del espacio anterior. Ah, ya. Claro, Gracias, no doctor. tendrías por qué entrar si puedes hacerlo por el posterior. ¿Ya? Ok. Muy bien, vamos a pasar al video. ¿Ven todos el video? ¿Aló? Sí, doctor. Sí. Doctor. Doctor. Doctor, ¿puedo aumentar el tamaño? Hay dificultades cuando lo voy a aumentar y ustedes me dicen si lo ven, ¿ya? Ya. ¿Lo ven? ¿Aló? Los escucho. ¿Lo ven? Se ve pequeño igual como antes. Sigue pequeño, doctor. ¿Perdón? No es que se haya... Ahí está aumentado. No sé, ¿Lo ven fórmula aumentado o no? No se ha logrado aumentar, doctor. A ver, voy a dejar que corra un ratito y me dicen ustedes, si no regresamos al otro tamaño. 45 years old, BMI ¿Lo ven? around 26. No, no. Doctor, No. se ve la imagen No. pequeña anterior. Se deforma la imagen también. ¿Ahí lo ven? Ahí sí. Ya, vamos a verlo en este tamaño, por favor, ¿ya? Se ve igual. ¿Está corriendo el video? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Sí, sí está corriendo. Ya. He's a male patient, around 45 years old, BMI. Bueno, están presentando un paciente varón de 45 años con una hernia inguinal del lado izquierdo, en el cual vamos a hacer un abordaje laparoscópico tipo TAP. Quiere decir que vamos a entrar a la cavidad abdominal, ¿no? Para lo cual vamos a ingresar con unos trócares, ¿no? Se puede ingresar con una aguja de Veres, ¿no? Insuflar el CO2 de que estábamos hablando. Normalmente este es un gas, como les decía yo, que nos da un espacio, que es estéril, que tiene poca combustión, que nos permite trabajar con electros cauterios, que es barato, que lo podemos evacuar rápidamente y si se difunde en el organismo, nosotros podemos expulsarlo a través de los pulmones rápidamente en un paciente que no tenga afecciones pulmonares mayores.
¿Ya? Entonces, vamos a ver en un momento más también la posición de los trócares que les voy a explicar, ¿no? Y la disección tipo TAP. Round 26. And he presented his left inguinal hernia. And clinically, it's indirect inguinal hernia without complication. And the patient is flat, Cheryl? Yes, Yeah. both arms along the body, is in supine position, small transient bore, 5-10 degree. I have disposed of. Acá vemos los trócares. Vamos a trabajar con un trócar de 11 milímetros, que es el más grande, es el que ven acá, colocado en una región supraumbilical, poco por arriba del ombligo, a través del cual hay un dispositivo que hace ingresar el CO2 con una llave de entrada, y lateralmente dos trócares de 5. Como ven ustedes, el trócar está en la parte umbilical, en la línea media, y los otros dos están en las líneas medioclaviculares cruzadas con la línea umbilical. La hernia es izquierda, está este lado. El trócar izquierdo está un poco por arriba de la línea umbilical con línea medioclavicular, y el trócar derecho está un poco por debajo de la línea umbilical con la línea medioclavicular derecha, lo cual da una buena ergonomía para el trabajo de esta hernioplastía. First trocar I have introduced using mini open technique, just supraumbilical, and I will dispose two other trocar. This is the left inguinal hernia, as you will see, and the trocar on the side of the hernia is just above the horizontal line. Un poco por arriba. And on el the izquierdo. opposite side is just under the Y el derecho un horizontal poco por line at debajo. the level of the vicus. I'm describing arc circle like this. Good, that's very clear, Joe. Thank you very much. How I do? Only to see my Ok, landmark. miren ustedes, están haciendo una This trasluz is casi a nivel del espina ilíaca antero superior I'm doing a taxis y van a marcar un punto acá, to en recognize el peritoneo where is the area. posterior. Luego van a marcar un punto a nivel del ligamento vesical lateral, To recognize where is a este nivel. Y van a disecar el peritoneo parietal a ese nivel. ¿Ok? Luego van a unir estos dos puntos. Vamos a ver cómo se tracciona con su mano izquierda y con su mano derecha con la tijera con electrocauterio van a disecar el peritoneo parietal. I think this is a very important Miren point. ustedes cómo están disecando el peritoneo parietal. Y van a unir los puntos señalados. El punto del ligamento vesical lateral y el punto de la espina ilíaca antero superior, que está acá. ¿Se acuerdan que hablamos de que si yo disecaba el peritoneo parietal y lo separaba de la fascia transversalis, podía hacer patente un espacio virtual? Ese espacio se llama el espacio de Bogros, y es aquel que yo voy a hacer ahora real. De virtual lo vamos a hacer real ahora. La incisión la alargamos verticalmente, paralelo al ligamento vesical lateral. It's my signature, Joel Leroy. Okay, so this is opening. Y nuevamente, con una tracción con su mano izquierda, el cirujano comienza la disección del peritoneo parietal. Dissection. If you do to low your incision, you will not see very well the plane. Muy bien, comenzamos. And you will not use Disecamos a ese peritoneo parietal, opening of the plane, doing traction. conservando un plano avascular, un plano sin vasos sanguíneos para evitar sangrado. And Miren, una disección muy fina, with electrocautery y de esa manera vamos a jalar el peritoneo parietal, y con él vamos a jalar el saco herniario. the area where we have the hernia. En este momento comenzamos a
ver el saco hernial. Este de acá es el saco de la hernia. Miren cómo tenemos como una protrusión en esta pared que estamos disecando, y esa protrusión es el saco herniario. ¿Por qué le digo eso? Porque miren acá lo que aparece acá al frente. Acá al frente está apareciendo un orificio, que es el orificio de la hernia, el orificio del anillo herniario. Y lo que queda hacia acá atrás es el saco. Como ven, seguimos disecando el peritoneo parietal y con él el saco herniario, y se nos hace real nuevamente recalco el espacio de Bogros. Vamos a ver hacia acá abajo una estructura blanquecina que representa hacia la parte medial la sínfisis del pubis. ¿Está? Esta de acá. Y lateralmente a ella, el ligamento de Cooper. Sínfisis del pubis. Y lateralmente el ligamento de Cooper. Estas estructuras venosas que se ven acá es la corona mortis, que son una conjunción de venas de la región, con el cual tiene que tenerse mucho cuidado porque pueden sangrar, ¿no? Si se lesionan. Y es un sangrado muy profuso. Acá tenemos el orificio herniario, como les decía, y acá al costado vemos una estructura que les recalqué antes. Miren, estos son los vasos epigástricos inferiores. Si esa es la línea media, y estos son los vasos epigástricos, y el orificio está por dentro de los vasos epigástricos, ¿cómo será esta hernia? ¿Directa o indirecta? ¿Sería directa? ¿Perdón? Directa. Está por dentro de los vasos epigástricos, ¿no? Entonces, miren cómo hemos disecado, nos hemos ido de frente, cuidando un plano vascular, hemos reducido el saco, se ha visto el orificio herniario, se ha visto los vasos epigástricos, la sínfisis del pubis, lateralmente el Cooper, la corona mortis, ¿no? Está avanzada la disección, sigamos. Ese es el ligamento inguinal, como ven ahí. I will try to show it's not necessary normally when we do umbilical ligament, it's just behind this. This is a cord. We don't see, but a little rigid. But back now, we have to free the peritoneum. Acá seguimos con el peritoneo parietal, tenemos que seguirlo reclinando, tenemos que hacer que esta reflexión peritoneal sea lo más posible posterior. ¿Para qué? Para evitar las recidivas. Tenemos que alejar nuestro saco herniario del orificio. ¿Cómo se hace eso? Disecando, ¿no? Nuestro saco está acá. Tenemos que disecar para poner una buena malla ahí y evitar las recidivas de las cuales mencionaba su compañero Enan. ¿No? Ven cómo hacen una buena disección. Solo el peritoneo nos lo llevamos hacia atrás. Tratando de ser en un plano avascular. The fat, we'll see only the sperm, different duct. You see it very well. We will dissect. Miren acá. A ver, un punto más. ¿Quién me dice qué es esto? ¿Quién es ubicado? ¿Cordón espermático? Ya, ¿qué más? Este de acá es el cordón espermático. ¿Y esto de acá? Los vasos gonadales. Sí, sí, sí. Por lo tanto, si estos vasos gonadales, cordón espermático, y esto es la reflexión peritoneal de la que hablábamos, ¿cómo se llama esto? El triángulo de Doom. El triángulo de Doom, con los vasos ilíacos. Y si esto es el cordón, los vasos ilíacos, y este acá que mencionábamos era el ligamento inguinal que corre por acá, ¿esto qué triángulo es? El del dolor. El triángulo del dolor. Por lo tanto, estos dos triángulos no podemos fijar la malla que vamos a colocar después. Acá tenemos riesgo de sangrado y acá tenemos riesgo de hacer un dolor crónico neuropático que se llama meralgia, ¿no? Vamos a ver después cómo se coloca la malla y cómo se fija. Estamos ya para terminar la disección.
Vean que el abordaje es rápido. No, si conservamos un buen plano y todo lo demás, la cosa no tiene mucha complicación. With the nerve around, we will dissect Muy bien, ¿eh? posteriorly till this duct is crossing, you remember? Ven cómo reclinan bien el Is saco. crossing Ese the es el back saco. of the umbilical artery. It is where Esa bolita de acá es el saco. stop to dissect posteriorly. Bien Even reclinado if it's nuestra enough reflexión in this peritoneal, case, bien atrás para evitar recidivas but y colocar how muy we bien la do our malla. bridge with this point, Es un punto we importante. can pull of the umbilical ligament. You see my dissection. Yes, it's just posteriorly bit. I have finished to dissect. Ok, se terminó la disección. Vemos acá el orificio herniario, lo están revirtiendo, So you see, I will la grasa reverse está adentro y la van a the fijar. Una manera también de tapizar and fix it, el orificio, ¿no? vessels. Es una... This is a very important thing to do because it stops the patient getting seromas. If you obliterate the space. Es una maniobra más que convert están it ellos to, haciendo para evitar recidivas, ¿no? transversatus fascia. This is Acá lo importante no es eso, sino es poner la malla, como vamos a poner. George Bergin, La malla es, good friend of us. Yes, very good. es una Now estructura I'm hecha de preparing the polipropileno, que ahí le This están mesh retirando su empaque, es is una a light estructura estéril, polypropylene, y la van a cortar. tissue. Y ustedes van a ver que la parte interna la van a hacer un poco más larga que la parte externa. ¿Para qué? Para poder fijarla bien a nivel del ligamento de Cooper, que está, como ustedes han visto, bien profunda, ¿no? Entonces la altura de la parte interna de la malla va a ser mayor que la altura de la parte externa. And I will show the shape. This is medial. Esta es la parte medial y esta es la parte lateral. Ven cómo esta parte medial tiene mayor altura que la parte lateral. This is lateral. I will roll the mesh. La enrollan y la From ingresan por el trocar de mayor diámetro, que es el de 11 milímetros, al que está supraumbilical. To introduce it. Forceps. I have rolled the mesh. I'm grasping the bottom with the edge anterior. You see the anterior edge, the medial edge, I'm pushing in the direction of the pelvis. I have touched the iliopubic branch and I have pushed in the radius space, I hope. Okay. And Miren cómo se ha colocado this type of mesh, y se va a because the colocar memory de manera of the mesh adecuada, ¿no? is very good. No se olviden, Easy lateralmente la altura va a ser menor y medialmente la altura va a ser mayor. due to the memory of the polypropylene. So we can manipulate easily. And we can fix the mesh after. Ahí está colocada la So, malla. remember, I removed the inferior. Ven cómo la zona del anillo herniario queda totalmente tapizada por la hernia, por la malla, perdón. Y la malla se coloca bien, se diseca más el pie peritoneo acá, como si fuera un bolsillo, para que ingrese bien la malla. Muy bien. Se tapiza el defecto herniario y se procede a su fijación. Direct hernia, I have to cover largely medial. Like Se this. fija con unos elementos llamados tackers o protacks, que los más modernos son de polipropileno, material absorbible. Miren cómo lo fijan al Cooper. Y en la parte alta también, en la línea media. I fix on the superior edge, teniendo cuidado de los vasos epigástricos inferiores.
Pero ojo, no hay fijación en el triángulo del dolor y no hay fijación en el triángulo de Dunn. Se fija abajo en el Cooper, arriba en la línea media y un poco en el borde superior, sin llegar al triángulo del dolor y menos en el de Dunn. Last fixation. Inclusive hay algunos cirujanos que no fijan la malla. Pueden dejarla sin fijación. The Cooper ligament. This is the line between the lateral. Lo más recomendable es fijarla de alguna manera, aunque sea con un par de tacas. No fixation. It's not necessary. I have finished to fix the mesh. Ahora se va a proceder, terminada la fijación, a cerrar el flap de peritoneo y volver a hacer nuestro espacio de Bogros de real a virtual. Y es necesario tapizar toda la malla. La malla no puede estar en contacto con las haces intestinales, porque se podrían generar cuadros de obstrucción intestinal o fístulas intestinales. Standard 10 by 15, as you have seen. Vemos cómo se fija nuevamente el flap de peritoneo con más tacos. 10I medial and 8 lateral due to the resection. This is the standard. At the beginning I was using 15 by 15, but I have to dissect more. This can be used Esta sometimes. fijación del peritoneo parietal se puede hacer no solamente con tacos, se puede hacer con puntos de bicril, polipropileno, suturas barbadas o con pegamentos. Hay pegamentos que han salido en el mercado para fijar estas estructuras y evitar también el uso de tackers, como ven ustedes en la zona del triángulo del dolor, ¿no? You understand why? Because we can fix edge by edge. In Asia, it is smaller due to the anatomy of the patient. Little smaller. If it is a bilateral hernia, we'll put one mesh. It will be 27 large by 10 medial and 8 lateral. So I have finished the procedures. Ok, se acabó el procedimiento. Muy bien, alumnos, ¿preguntas hasta ahí? Doctor, una consulta. El material que usted mencionó que se utilizaba como, digamos, pegamento para fijar la malla, ¿es la única opción o hay alguna otra variante si es que no se tiene con ese material? Lo mencioné. Ustedes en el video, ¿qué han visto? Que han usado un tacker. Se pueden usar tackers, se pueden usar hilos, suturas. Se puede hacer uniendo el flap con el otro extremo. O se pueden usar pegamentos. Esas opciones tienen, ¿no? Como le digo, hay una afección en el postoperatorio de algunos pacientes, se llama meralgia, que es un dolor neuropático y que a veces puede ser invalidante en algunas personas. Entonces, se trata de hacer el menor trauma, ¿no? Si puedes usar, en lugar de un tacker, una sutura o un pegamento, sería preferible quizás para evitar traumas, ¿no? Ustedes han visto que esos tackers se han puesto en la zona del triángulo, los que han fijado el flap. Entonces podrían causar dolor. Entonces tú dirías, ¿no? Entonces mejor utilizamos un hilo o utilizamos el pegamento. ¿Okay? ¿Preguntas? Doctor, disculpe, ¿la malla se deja ahí por cuánto tiempo? ¿Es para siempre? La malla es para toda la vida. Para toda la vida. Sí, la malla lo que hace es generar una reacción inflamatoria y hacer de que los, ¿cómo se llama? El tejido conjuntivo crezca a través de los poros y genere una nueva pared y tapice ese defecto herniario, cosa que ya no haya ese anillo herniario, ¿no? Y ya es de por vida, ¿no? La idea es que la malla quede en esa posición, que no se corrugue, que no se mueva, porque ahí vienen las recidivas. Asimismo,
Estas hernioplastías son en casos de adultos. Como ustedes han visto, este paciente tiene 45 años. En niños, por ejemplo, pequeños, que están en crecimiento, no se les pone malla, ¿no? Porque el niño va a crecer, entonces las estructuras se van a elongar. Los niños, cuando se hace un procedimiento de hernioplastia, solamente se hace un procedimiento de hernioplastia cerrando el saco. Como hemos visto, ¿qué tipo de hernias en los niños? La Naihus tipo 1, que es solamente la persistencia del peritoneo vaginal, o sea, solamente se hace una herniotomía, no se pone malla. La malla se pone en adultos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ya saben todo? A ver, comenzamos a preguntar nosotros entonces. A ver. Señorita Doctor. Ayala. ¿Aló? Una pregunta, doctor. ¿Quién habla? Omar Acosta. Acosta. Dígame. ¿Qué pasa si por algún motivo la malla se desprende? ¿Se mueve del lugar? Ajá. Como le dije, puede haber una recidiva de la hernia. Puede volverse a formar la hernia. Se llama una recidiva. Entonces, estaríamos frente, si ocurre eso, a un Naihus tipo 4. ¿Se tendría que volver a operar si pasa eso? Si no. Sí. Así es. Tendría que volver a operarse. Doctor, ¿es preferible usar la malla sin los puntos? O sea, dejarla sola al aire. ¿O tendría que fijarla? Cuando uno deja la malla sin fijar, lo que aprovechan es la presión intraabdominal que lo que hace es tratar de sacar las estructuras de la cavidad. Es más fácil hacer esa colocación de mallas sin fijadores cuando estamos en la técnica TEP, porque en esa técnica no se abre el peritoneo, no se trabaja en ese espacio y uno solamente desinfla el neumoperitoneo y la malla se va a quedar ahí atrapada. Cuando usamos la técnica TAP, podría usarse también la malla sin fijar, pero corre el riesgo de que se mueva, ¿no? Al fijar el peritoneo. El tema está en discusión, no podemos decir que necesariamente se va a mover, pero es una alternativa, dejar la malla sin fijación. Personalmente yo prefiero fijarla, al menos con 2 o 3 tackers. No tantos como he utilizado el cirujano del video, ni tampoco ponerlos a nivel del triángulo del dolor, para evitar la posibilidad mayor de melalgias. Doctor, y si en caso el paciente por algún desarrollar ese dolor, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento es con, ¿cómo se llama? Medicinas que estabilizan la membrana y tratan el dolor neuropático como la gabapentina. Es un manejo médico. Doctor, una pregunta, y más o menos, o sea, mi paciente se opera, o sea, está operado, y más o menos ¿cuándo podría pensar de que podría estar generando una recidiva? O sea, tanto la clínica como el tiempo. No, no hay tiempo. Si tú crees que es una recidiva es porque encuentras una hernia nuevamente. Como dijimos, el diagnóstico de las hernias es clínico. Uno tiene que encontrar por historia clínica y por examen físico un bulto ahí. Si uno encuentra un bulto después de la cirugía, que cuando se para sale y cuando se echa se reduce con fenómeno herniario, probablemente la hernia haya recidivado. No podemos decir un tiempo. Puede aparecer al día siguiente como puede aparecer después de 5 años. Igual es una recidiva. Una recidiva temprana o una recidiva tardía, pero igual es una recidiva. ¿Ok? A ver, señorita Ayala, ¿puede prender su micro?
Sí, doctor, dígame, buenas noches. Cuénteme, defíname cómo es el espacio de Bogros. ¿Cuál es el espacio de Bogros? No tengo la respuesta, doctor. ¿Quién la sabe? Yo, doctor. ¿Quién habla? Yo, doctor. Yo, Jair Bojorquez. ¿Quién? Jair Bojorquez. Cuéntame. El espacio de Bogros es un espacio virtual que se encuentra entre el peritoneo parietal y estructuras anteriores como puede ser la fascia de los músculos rectos, ¿no? El músculo transverso también. Fascia transversales, a nivel de la región inguinal. Sí, Okay. así es. Ok. Doctor, yo tengo otro concepto, no sé si está válido, del espacio de Bogros. Ya, es una extensión lateral del espacio retropúbico de Retzius y que se explora al seccionar la fascia transversal y desde el anillo interno hasta la cresta del pubis. Ya. Más que una extensión del espacio de Retzius, es un espacio colindante con él. Es otro espacio. Colinda con. ¿Ya? Pero son espacios diferentes. Uno es medial y el otro es lateral. Pero es un espacio entre el peritoneo parietal y la fascia transversal, ¿no? Que se hace real cuando disecamos, tanto de manera preperitoneal por la técnica TEP o por la técnica TAP transperitoneal. Ok. Gerardo Cabrera. Sí, doctor. Cuéntame, ¿qué gas utilizamos en la laparoscopía y por qué? Es el gas de CO2 para poder expandir el abdomen y poder ampliar el espacio, ¿no? Para poder hacer la cirugía. ¿Ya? ¿Qué características tiene este gas? ¿Por qué lo utilizamos? Por lo mismo que dije, para poder ampliar el estómago, o sea, la cavidad abdominal y que el cirujano pueda operar No, mejor. ya me dijiste eso. ¿Qué características tiene el gas? ¿Por qué lo utilizamos el CO2 y no utilizamos el oxígeno? No sabría responder, doctor. ¿Alguien sabe? Creo que es porque el CO2 no es inflamable. Ya, ¿qué más? Es estéril Ya. y bueno, es más accesible, más barato. Es más barato. Dentro de una hospitalización, una de las cosas más caras es el oxígeno. Ustedes vean las cuentas de un paciente hospitalizado, uno de los puntos más caros es la utilización de oxígeno. El CO2 es barato. ¿No? Ese es un punto importante. Ok, a ver, Luis Valdeón. ¿Está presente? Doctor. ¿Puede diferenciarme dónde aparecen las hernias inguinales directas, indirectas y crurales con límites? La hernia directa sería por dentro de los vasos epigástricos y la indirecta es por fuera de los vasos epigástricos. ¿Y la crural? Por el ligamento inguinal. Por el ligamento no, por el ligamento no No. aparece una hernia. Nuevamente, la inguinal indirecta aparece por fuera de los vasos epigástricos y la inguinal directa por dentro de los vasos epigástricos, ambas por arriba del ligamento inguinal. La hernia crural aparece por debajo del ligamento crural y por dentro del conducto deferente. A ese nivel está el anillo crural. ¿Ya? Entonces te faltó la de crural. Ya, doctor, gracias. No te preocupes. A ver, Barrera, María Barrera, ¿está presente? María Barrera, a la 1, a las 2, a las 3,
La idea no es que estén conectados y no estén viendo los videos, ¿ah? Tienen que estar presentes, chicos. Constantino, Omar Constantino, ¿está? Sí, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntame, ¿cómo es la hernia tipo Nyhus 3? Disculpe. La hernia inguinal según la clasificación de Nyhus, el tipo 3, ¿cómo es? Si no me equivoco, no sé, doctor. Cuando hablamos de tipo 3, se divide en tipo 3A, B y C. A es la hernia directa, por dentro de los vasos epigásticos. La B es la hernia en pantalón. Y la C es la hernia crural. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Doctor, tengo una pregunta. He visto también que a veces inflan un globo. Claro, ¿Ese también es de eso se CO2? utiliza en la técnica TEP. En la técnica TEP se genera el espacio en el preperitoneo, puede ser con un balón o solamente inyectando el neumoperitoneo y disecando con la cámara, con el lente, ¿no? El balón lo que permite es generar más rápido el espacio, ¿no? El cual se perpetúa con el CO2 después. Como lo que pasé en la gráfica. ¿Se acuerdan la gráfica que pasé? Un momento, ahí te la muestro. Sí. ¿Ven ahí? Sí, doctor, sí. Este globito puede ser lo que tú dices. El globo lo que hace es disecar este globito de acá. De esa manera se amplía el espacio. Muy bien, nos ganó el tiempo, son las 8. Ha sido un gusto. La otra semana estamos programando otro video de otro tópico. Muchas gracias por su atención. Gracias, Muchas doctor. gracias. Buenas Doctor. Doctor, buenas noches. Gracias. Un gusto. Chao. Gracias, buenas noches.